Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, gusto de verles. Alabanza, gloria y honra. Y pues estamos agradecidos porque nos tienen otra vez aquí con vida. Tenemos nueva oportunidad para hacer para obedecer y hacer su voluntad. Y vamos a entregar ese tiempo al Señor en oración y que Él sea en este momento y que sea glorificado y alabado. Padre, venimos en esta tarde, Señor, a glorificarte, a honrarte con nuestras canciones, Señor, con este mensaje que has compartido, Padre. Simplemente te pedimos que envíes este servicio, Padre, que es la alabanza, que solo tú, Padre, solo tu nombre sea honrado y alabado y glorificado, Señor. Pedimos que nos uses eso, que estamos aquí, Padre, con la alabanza y uses a la persona que va a compartir el mensaje, Señor. Que no solo quede así, Señor, sino que sea llevado a lo más profundo de nuestros corazones y puesto en práctica día con día, Señor. Oramos por todos los que no están aquí, Padre, que tú los bendiga, los cuide donde quieras que estén, de los que vienen en camino, que los traigas conmigo. En nombre de Jesús, ponemos esto en tus manos. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor.
que le amen. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, y lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Es Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él, mi fiel descansa en mí, mi alma siempre me confiaré. Es Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él, mi fiel descansa en Él, mi alma siempre me confiaré. Separar del amor del Señor, ¿quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor?
angustia o temor, ¿quién podrá? Es Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno juez, es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. Es Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno juez, es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. Separar del amor del Señor, ¿quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá separarnos de tu amor, Señor? Nada ni nadie, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo aquí en esta tarde. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenidos, mis hermanos. Bueno, hoy estaremos terminando el libro de Eclesiastés. Vamos a juntar el capítulo 11 y 12 y agradecido con nuestro pastor que me da la oportunidad de poder enseñar en este libro y vamos a tratar de aprovechar el tiempo aquí porque vamos a tratar de cubrir varias cosas y enfocarnos en unos versículos y terminar con unos puntos que hemos repasado desde el principio del capítulo 1 hasta el 12 y lo vamos a hacer reflexionando en la vida de Jesús porque ¿quién más que sea un gran ejemplo que no solamente fue 100% Dios, pero 100% hombre y también pasó cosas como nosotros hemos pasado y él aplicó cada punto de sabiduría que Salomón nos dice en este libro. Así que como costumbre vamos a leer los dos capítulos, vamos a leerlo junto y entramos de lleno. Eclesiastés capítulo 11. Amén. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o el otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Versículo 1, capítulo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se invocarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuento de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios como lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Versículo 9, en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué no oramos? Señor, queremos venir ante ti, Padre. Queremos que tu Espíritu esté con nosotros aquí. Que, Padre, podamos, Padre, escudriñar esta porción de la palabra. Que lo que me has dado, Padre, que pueda yo también, Padre, como me lo has enseñado a mí, también mis hermanos puedan comprender. Y que, Padre, al final de cuentas podamos aplicar esta palabra, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a enfocarnos en el capítulo 12, versículo 13 y 14. Y como es el final de la carta que nos está escribiendo aquí, Salomón termina con algo para mí súper fuerte, algo directo. No hay ni derecha ni izquierda, solo hay una cosa. Y dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, que dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Otra forma de interpretar la última parte de este versículo, hermano, es: este es todo lo del hombre. No hay otra forma. Cuando todo esté dicho y hecho, teme a Dios y guarda su palabra. Esa es la totalidad del hombre. Y me puse a pensar un poco en Adán, y lo primero que supo Adán después de que Dios lo creó fue que había sido creado por Dios. Tenían una relación perfecta. Todo lo demás que Adán aprendió sobre la creación, su trabajo, las reglas para vivir en el jardín, su esposa Eva, nació del contexto de su relación que él tenía con Dios. Esta relación hizo que todo lo demás que él viera tuviera sentido. Y me puse a pensar, si Adán le hubiera mostrado, o se le hubiera mostrado algo de la creación aparte de Dios, yo creo que no podría haber entendido correctamente el propósito, el por qué él estaba allí. Y cuando comenzamos y empezamos a conocer a Dios, hermano, todo lo demás en la vida tiene sentido. Y por supuesto, cuando cayó el hombre, esta fue la parte que perdimos en la caída del hombre. Y ahora Dios ya no es el punto de referencia predeterminado para nuestras vidas, y por eso a veces la vida puede parecer un poco confusa. Pero así como Salomón concluye en Eclesiastés, como lo esperábamos, era cuando todo haya sido escuchado, dice: guarda los mandamientos, dice, porque esto es todo del hombre. Pero esto es una afirmación, lo que está diciendo aquí Salomón, y supone algo aquí. Salomón dice que Dios puede ser conocido
y se supone que Dios ha dado sus mandamientos. Y mi hermano, si no ha estado aquí los domingos, le animo a que esté aquí los domingos. Hemos estado yendo mandamiento por mandamiento con nuestro pastor y acabamos de repasar el 7º y vamos a ir al 8º, si no me equivoco. Y hemos estado en detalle los mandamientos que Dios ha establecido. Y lo ha establecido desde el principio y por eso Dios nos creó. Él hizo conocerlo como el fundamento de todo lo demás en nuestra vida. En otras palabras, sobre la base de nuestra relación íntima con Él, podemos nosotros conseguir un trabajo, podemos nosotros casarnos, podemos nosotros tener hijos, ¿verdad? Y construir una vida plena alrededor de lo que Dios ha puesto y establecido bajo Él. Y cada aspecto, mi hermano, de nuestra vida debe estar unida por el tema común de nuestra fe y dependencia de Dios. Y en nuestra sociedad, mi hermano, hemos sacado a Dios lamentablemente del centro de nuestras vidas. Más hoy, más que nunca, y nuestra cultura lamentablemente se está desmoronando. ¿Sí? Escuelas deficientes, altas cifras de divorcio, ¿verdad? Y tenemos en ese núcleo el rechazo de Dios. Es por eso que todo ha resultado no como Dios ha querido. Y toda la vida se desmorona, mi hermano, cuando no conocemos al Dios verdadero. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues conocemos a Dios a través de su palabra. Él nos transforma cuando leemos su palabra desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Versículo 14 dice, porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano, Dios es la realidad última que tenemos. Todos somos dependientes regularmente de algo o de alguien, pero Dios es el único ser autoexistente. No necesita nada aparte de sí mismo para sostener su vida. Podemos de modo que tener vida eterna con Él a través de Jesucristo. Podemos llegar a conocer a través de su palabra. Es más interesante, yo digo, que cualquier otro tema, mi hermano, que vayamos a leer, sea en otro libro, oído, que podamos nosotros estudiar. Es un tema más interesante. Nunca se agotará la profundidad de conocer el carácter de Dios. Siempre habrá más de qué maravillarse de Él. Y al confiar en Él, mi hermano, y aferrarse al borde de su manto, encontramos vida. ¿Sí? No es necesario tener una gran fe, sino la fe simple de confiar en Él. Una inocencia como de niño, una inocencia infantil. No importa lo que esté pasando, Él es el que nos da el camino. Él es la verdad y Él es la vida, lo dice Juan 14:6. Y la Biblia a veces puede parecer un poco abrumadora, mi hermano, pero toda la Biblia fue escrita para llevarnos a un solo punto. Por ejemplo, el propósito del Antiguo Testamento era para mostrar la necesidad del Mesías, el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz. Y lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vemos los ejemplos de los evangelios, los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, del Nuevo Testamento, explican quién fue Jesús. ¿Quién fue Él? Y luego entramos al libro de Hechos, donde Él nos muestra el poder de su mensaje. Luego entramos a las epístolas, ¿verdad? Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, Efesios, Colosenses, inclusive hasta Judas, el libro de Judas, explican exactamente lo que Él hizo y cómo debemos vivir. Y luego llegamos al libro de Apocalipsis, que me encanta, que nos dice que Él regresará. ¿Sí? El propósito de la Biblia, mi hermano, es llevarnos a la persona profetizada desde el Antiguo Testamento, que está plasmado en los evangelios y explicado en las epístolas que vemos más adelante, y como dije en Apocalipsis, algo anticipado, como algo que esperamos.
Espero que estemos esperando, ¿verdad?, el regreso de Jesús, ¿sí? Así que la conclusión de Salomón en Eclesiastés es lo siguiente. En una vida incierta, tiene que haber una fuente de sabiduría que no cambie y que nunca se equivoque. Eso es Dios. Dios ha dado esa sabiduría en su palabra. Es nuestra tarea, mi hermano, aprenderlo y vivirlo. Si lo hacemos, mi hermano, entonces encontraremos nosotros un gozo en nuestras almas, en nuestras vidas, que siempre hemos anhelado. Ahora, si la sabiduría solo se quedara allí, ahí terminara concluido Salomón, yo creo que sería un poco desalentador, no nomás terminar ahí. Pero como les decía, Salomón todo lo que nos contó, Jesús también lo vivió. Y quiero darles unos puntos para terminar todo el libro de Eclesiastés. Y si no estuvo aquí desde el principio, vamos a repasar estos 6 puntos que cubrimos durante todo este libro. Dice el primer punto: incluso habíamos dicho al principio, cuando suceden cosas malas, todavía están bajo el control total de Dios. Habíamos iniciado el libro. Mi hermano, Jesús estaba familiarizado con el sufrimiento. Él soportó una vida de pobreza y en muchos sentidos fue rechazado de su comunidad. No solamente de la comunidad, sino de su familia también. Fue acusado falsamente, torturado por hombres malvados. Inclusive sus amigos lo abandonaron en su momento más necesitado. Y finalmente, aunque fue el único hombre, mi hermano, inocente que jamás haya existido, cargó con todo la ira de Dios contra el pecado. Pero en medio de su sufrimiento, mi hermano, Jesús sabía quién tenía el control, ¿sí? Vemos esto cuando lo dice en Mateo 27:46. ¿Sí? Incluso en su momento de agonía, cuando dice: si es posible, Dios, que pase de mí, Padre, pase de mí esta copa, que sea posible. Y si no, dice: que se haga tu voluntad. ¿Sí? Estoy parafraseando. Sí, Jesús reconoció que en la última instancia sus sufrimientos fueron asesorados, ¿sí?, por las manos de Dios, por su Padre. ¿Sí? Él dependió todo de su Padre y por eso entonces Él pudo decir, ¿sí?, que se haga tu voluntad. Y mi hermano, si queremos vivir la sabiduría que Salomón nos da aquí en Eclesiastés, inspirada por Dios y de Cristo, debemos recordar que todo viene de la mano de Dios. Debemos recordar que todo viene, ¿sí?, porque Él lo permite. ¿Sí? Su promesa es que encontraremos nuestra vida cuando la perdamos, y perder nuestra vida varias veces significa que tenemos que sufrir. Hay que sufrir para poder crecer. ¿Sí? Punto número 2, vimos que cuando suceden cosas malas, tengamos cuidado de vigilar cómo nuestra actitud reacciona cuando estamos frente a Dios. ¿Sí? En todo el sufrimiento que Jesús soportó, nunca se quejó contra Dios. Incluso en su hora más grande de lucha, sus palabras a su Padre muestran respeto. Dice un poco más adelante, Mateo 26:39, dice: se postró sobre su rostro, dice, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, como les decía, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Sí? No hubo queja por parte de Jesús. Jesús sabía que todo lo que sucedía era en última instancia para el bien de nosotros y de toda la humanidad. ¿Sí? Y el autor de Hebreos, como dice el pastor Pablo, ¿verdad?, dice que Jesús estaba motivado por el gozo y la esperanza. Dice, vaya conmigo a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2.
Dice Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mi hermano, aunque Jesús soportó la injusticia y el mal máximo, Dios lo convirtió en el bien máximo. Nuestra salvación, este fue el bien. Y Jesús sabía que lo haría. Y de la misma manera, mi hermano, cuando no estamos seguros de lo que Dios está haciendo, aún podemos estar seguros de lo que Él está haciendo, porque lo que Él está haciendo es para el bien. Es para el bien de nosotros. Incluso cuando tenemos preguntas desesperadas y sentimos que no hay esperanza, podemos esperar con fe, sabiendo que si Dios puede redimir el sufrimiento de Cristo, también, ¿sí?, puede redimir el nuestro. ¿Sí? Nuestro consuelo está en el carácter de Dios, no tanto en las respuestas de Dios. ¿Sí? Punto número 3, vimos, no esperamos a que Dios revele nuestro futuro. ¿Sí? Obedezcamos a Dios, habíamos dicho. Y hablaba con el pastor hace un par de semanas, y esto fue una parte donde me puse a pensar, porque los teólogos debaten y han debatido tanto del alcance exacto del conocimiento de Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿verdad? Y yo hablaba con el pastor y le preguntaba, ¿es posible que Jesús, ¿verdad?, pudo limitar su conocimiento, sabiendo que era 100% Dios, pero 100% hombre, pero aún tuvo esa fe, de modo que tuvo que depender de su Padre aún y limitar eso, ¿sí? Pero está claro, y habíamos aclarado con el pastor en las Escrituras, que en su humanidad había algunas cosas sobre el futuro que Jesús decidió no saber. Si Él limitó su conocimiento. Sin embargo, Jesús avanzó con confianza hacia el futuro. Estaba absolutamente seguro del amor del Padre. Sabía que amaba al Padre con todo su corazón, así que siguió su deseo y dejó que las cosas cayeran donde deberían de caer. Y del mismo modo, mi hermano, no deberíamos quedarnos paralizados por el miedo al futuro. Muchas veces tenemos eso, ¿verdad? Sabemos que Dios se preocupa por nosotros. Si lo buscamos con el deseo del corazón, lo amamos, entonces debemos seguir nuestros sueños y podemos dar un paso de fe para poder vivirla, ¿sí? Vivirla de modo a lo que Dios manda de nosotros. Punto número 4. Vimos que a todos los que les pasan cosas malas, a todos les pasan cosas malas, no solo a aquellos que no tienen suficiente fe, habíamos dicho. Y Jesús tenía más fe que nadie, mi hermano. No hay nadie más que ha tenido fe como Jesús. Y su relación con el Padre era aún perfecta, y su dependencia en el Padre era completa, inclusive su confianza. Sin embargo, como hemos estado viendo ahorita, a Jesús le sucedieron cosas malas. Fue permitido. El mundo ha sido destruido por el pecado, y suceden cosas malas simplemente, mi hermano, porque vivimos en un mundo caído, un mundo destruido. Cuando Jesús entró en nuestro mundo, sabía que tendría que soportar hambre, sed, traición, fatiga, tristeza, inclusive dolor. Su fe no significó que pudiera vivir una vida libre de su sufrimiento. Él lo sabía. Lo mismo digo que es cierto para nosotros, hermano. Confiar en Dios no significa que estemos exentos del sufrimiento. Creo que es una equivocación que varias veces, cuando solo predicamos parte del Evangelio donde ven a Cristo tal como eres, pero no va a haber sufrimiento, nos equivocamos porque hay sufrimiento. Es un camino que vale la pena al final, ¿sí?, como dice Pablo, pero tenemos que sufrir un poco, ¿sí? Simplemente
cuando venimos a Cristo significa que nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento, mi hermano, tiene un propósito al final. Cualquiera que afirme, mi hermano, que la fe pueda hacer que todos nuestros problemas desaparezcan, yo creo que nunca ha leído el libro de Eclesiastés y no ha considerado seriamente el ejemplo que Jesús nos dio. ¿Sí? Punto número 5. De todas las personas, los cristianos, hermanos, deberían ser los que se divierten de forma más auténtica. ¿Sí? Salomón nos platicó varias veces en varios puntos de que podemos gozar la vida, no porque nosotros somos creyentes, no significa que tenemos que hacer una vida rutinaria y religiosa, ¿verdad? Podemos gozar la vida, Dios nos dio el mundo para disfrutarlo, pero sabiamente. El ministerio que Jesús tuvo duró aproximadamente 3 años y los versículos del Nuevo Testamento registran eventos que sucedieron durante solo 52 días de la vida de Jesús. ¿Sí? Durante esos 52 días fue acusado por lo menos 6 veces de tal vez comer y beber con gente no apropiada o divertirse demasiado. ¿Sí? Y Jesús disfrutaba plenamente, mi hermano, como vemos, de la gente y de la vida. A Jesús no le importaba mucho las reglas y regulaciones creadas por el hombre. Sabía que la vida es una bendición y que debía disfrutar cada momento. Por eso se centró, mi hermano, Jesús en las cosas que más consideraba importantes, como construir relaciones, ¿sí? Y llevarlos al regreso de Dios. Eso era el propósito de Jesús. Por eso se juntaba con la gente, para poder traerlos a su Padre. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos, por decirlo, un cierto tipo de aprecio de poder disfrutar lo que Dios nos ha dado, porque nosotros sabemos por quién nos lo dio y por qué somos llamados a Dios. De lo contrario, si uno no es creyente, hay un sentido en el que no pueden ellos disfrutar plenamente de nada, ¿sí? Y como se mencionó en los capítulos anteriores, si no conocemos a Dios, no conocemos y no disfrutamos plenamente de nada lo que Jesús creó. Porque sabemos nosotros como creyentes que Dios lo creó, y cuando nosotros vemos, nosotros no adoramos a la creación, adoramos al Creador. De modo que nosotros disfrutamos una vida auténtica por esa razón. No podrán ellos saborear plenamente de lo que la vida ofrece cuando no saben quién dio el regalo, ¿sí? Y de quién viene el regalo. Punto número 6. Dice, tenemos que hacer lo correcto, habíamos dicho, y dejar que las fichas caigan donde tengan que caer. Jesús fue valiente frente a las dificultades, confrontó varios problemas, caminó por fe en su Padre y no dejó que las circunstancias dictaran sus acciones. Y lo podemos ver esto cuando Satanás lo tentó, ¿verdad? Aviéntate y llama a que los ángeles vengan y, ¿verdad?, te agarren. ¿Por qué no te inclinas y me adoras y te daré todo este reino, no? Y Jesús respondió con una autoridad. Él dijo, no, yo obedeceré a Dios, ¿sí? Y aunque su lealtad le trajo dolor, mi hermano, Jesús mantuvo su fiel búsqueda de agradar a Dios. Sabía que la obediencia no siempre trae felicidad inmediata, pero nunca negó su fe. Eso sí fue por seguro. Incluso en sus últimos momentos de tortura física y espiritual, se volvió hacia el Padre y dijo, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Mi hermano, Dios determinará el resultado final. Es nuestro trabajo caminar fielmente con Él a lo largo del camino. Y Salomón lo dice en una porción que es más mejor terminar algo que empezar algo, ¿sí? Si nosotros iniciamos la carrera en Cristo, muy bien, excelente, hay que terminar la carrera,
¿sí? Eso es lo que Dios está buscando. Punto número 7 dice, habíamos dicho, la Biblia es nuestra única fuente confiable para conocer a Dios. Y con eso termina Salomón, ¿sí? Jesús vivió y murió según la Biblia. Desde los primeros relatos de su vida, mi hermano, vemos un compromiso, una fascinación por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento leía que hay aproximadamente 1934 versículos que citan las palabras de Jesús y casi el 10% de ellos contienen una cita del Antiguo Testamento. Jesús conocía, mi hermano, la palabra de Dios, ¿sí? Y yo me pregunté, les pregunto, mi hermano, esta tarde, ¿qué tan comprometido está usted con la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia se encuentra pensando o hablando las Escrituras? ¿Sí? ¿Está aplicando activamente la palabra de Dios a su vida? Habíamos dicho que una verdad hablada, cantada, predicada, no sirve de nada. Pero una verdad aplicada, ¿sí?, es la verdad que vale mucho, ¿sí? Y Jesús usó las Escrituras para derrotar a Satanás y vencer la tentación. Jesús usó las Escrituras para consolarse a sí mismo en el sufrimiento. Jesús usó las palabras y las Escrituras, mi hermano, para responder a los reyes y a otras personas con autoridad. Sabía que la Biblia era una fuente confiable de verdad a la que podemos confiar en nuestras vidas. Igualmente nosotros, mis hermanos, nosotros podemos usar las Escrituras para poder defendernos contra las hechazas del enemigo. Sabemos que esta batalla no es física, es espiritual. Podemos usar las Escrituras para cuando nosotros nos animemos, consolarnos nosotros y dejar que el Espíritu nos hable durante este proceso mientras leemos la palabra o estemos pasando por un cierto tiempo de sufrimiento. De igual manera nosotros podemos saber las Escrituras cuando llegamos a confrontar a alguien que necesita ser confrontado e instruido, no con timidez, sino con autoridad, como lo demanda la palabra, ¿sí? Si aplica la palabra de Dios a su vida, mi hermano, se parecerá más a Jesús. Será un clavo bien clavado que se mantiene fuerte durante los tiempos de una tormenta. Y en un mundo que redefine la verdad todos los días, la verdad ha sido volteada bastante. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que esa verdad ha sido volteada si no conocemos, no leemos la palabra al diario? Vamos a ser confundidos o vamos a ser atraídos por esa verdad mundanal y vamos a guiarnos por eso y nos vamos a desalentar o peor, podemos ser apartados, ¿sí?, de lo que Dios ya nos ha mandado hacer. La palabra de Dios, hermano, proporciona un fundamento que no puede ser sacudido. Es un gran lugar para construir una vida, ¿sí? Una vida plena, llena, con felicidad y agrado, que llena y satisface, es lo mejor. Así que seamos como Jesús, mi hermano, y sigamos la sabiduría que Salomón nos da en el libro de Eclesiastés que vimos, ¿sí?, inspirada por Dios, y disfrutemos la vida, disfrutémosla al máximo, ¿sí?, conociéndolo más a Él, leyendo su palabra, ¿sí?, y adorándolo por todo lo que Él nos ha permitido vivir, ¿sí?, y ver alrededor de nosotros. Y como decía, anhelándolo diario hasta que Él regrese, siguiéndolo, confesando con nuestra vida y sobre todo viviendo nuestra vida dándole la gloria a Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es maravilloso saber, Padre, que podemos, Padre, venir a ti y aún en este mundo que batallamos al diario, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, Padre, puede haber dudas, Padre, podemos venir a ti y confiar en ti, pero también con la esperanza de que un día estaremos contigo y eso todo se va a borrar y ya nunca jamás habrá sufrimiento, sino solo gozo y adoración a ti, Padre. Queremos, Padre, que ahora podamos despedirnos y que te vayas con nosotros a nuestros hogares y que, Padre, podamos seguir practicando tu palabra y viviendo esa vida de verdad que nos llamas a hacer. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Tengan buena noche. Mande uno. Oh, sí, ¿verdad? Púchale, nomás hay el rojo botón.